Hola a todos, en este video vamos a discutir la idea que propone el Islam, según la cual Mahoma se encuentra mencionado en la Biblia, y en particular en este video vamos a discutir si Mahoma se encuentra realmente mencionado en el Nuevo Testamento. ¿De dónde viene esta idea o esta doctrina del Islam según la cual Mahoma se encuentra mencionado en el Nuevo Testamento? Bueno, vamos a ver esto ahora mismo. Esta doctrina se encuentra basada en estos versículos que vamos a leer aquí. Destínanos bien en la vida de acá y en la otra. Nos hemos vuelto a ti. Dijo, inflijo mi castigo a quien quiero, pero mi misericordia es omnímoda. Destinaré a ella a quienes teman a Alá y den el saque, y a quienes crean en nuestros signos, a quienes sigan al enviado, el profeta de los gentiles, a quien ven mencionado en sus textos, en la Torá y en el Evangelio, que les ordena lo que está bien y les prohíbe lo que está mal. Les declara lícitas las cosas buenas e ilícitas las impuras, y les libera de sus cargas y de las cadenas que sobre ellos pesaban. Los que crean en él, le sostengan y auxilien, los que sigan la luz enviada abajo con él, esos prosperarán. Este es un diálogo entre Moisés y Dios, y el enviado, el profeta de los gentiles que se menciona aquí, según el Islam, es Mahoma. Entonces, lo que está afirmando este pasaje es que Mahoma se encuentra mencionado tanto en la Torá, que vienen a ser los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, como también en el Evangelio. Entonces, este es el basamento de la doctrina islámica según la cual Mahoma se encuentra mencionado en la Biblia. También otro versículo que comúnmente utilizan los musulmanes para afirmar esto es el versículo 6 del capítulo 61 del Corán, que dice así: Y cuando Jesús, hijo de María, dijo: Hijos de Israel, yo soy el que Alá os ha enviado en confirmación de la Torá anterior a mí, y como anuncio de un enviado que vendrá después de mí, llamado Ahmad. Pero cuando vino a ellos con las pruebas claras, dijeron: Esto es manifiesta magia. Entonces, según el Islam, y en particular según este versículo, la misión de Jesús era simplemente la de confirmar que el mensaje contenido en el Antiguo Testamento era correcto, y también la de anunciar la venida de Mahoma en el futuro. Entonces estas eran, según el Islam, los únicos objetivos de la venida de Jesucristo. Ahora vamos a discutir cuáles son los versículos que, según el Islam, mencionan a Mahoma en el Nuevo Testamento. El primero de estos versículos, y el más importante, el que más comúnmente se menciona, es el versículo 26 del capítulo 15 del Evangelio de San Juan. Este versículo dice así: Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí. Según el Islam, este Consolador que se menciona el que se menciona aquí en este versículo es en realidad Mahoma. Y según ellos, este versículo prueba que Mahoma vendría luego de Jesucristo. Como realmente el versículo no menciona absolutamente nada que tenga que ver con Mahoma, intentan reforzar esta idea diciendo que la palabra griega para consolador, que en realidad es parácletos, fue cambiada por los cristianos, y que originalmente esta palabra era períclutos, que significa el alabado, porque uno de los títulos de Mahoma en el Islam es el alabado. Entonces, ellos dicen, bueno, no, pasa que acá los cristianos cambiaron este versículo, y originalmente este versículo decía períclutos y no parácletos. Pero esto no tiene ningún basamento histórico, porque en realidad de todos los manuscritos que tenemos del Nuevo Testamento, en ninguno de estos manuscritos se encuentra la palabra períclutos. Y es más, la palabra períclutos no se encuentra en ningún lugar de la Biblia. No existe en la Biblia la palabra períclutos. Entonces, esta aserción que es muy común por parte del Islam no tiene en realidad ningún tipo de fundamento histórico, pero es sin embargo afirmada sin ningún tipo de pruebas, por supuesto, para intentar probar que este versículo habla de Mahoma. Otro versículo que el Islam normalmente utiliza para intentar probar que Mahoma se encuentra mencionado en el Nuevo Testamento es el versículo 7 del capítulo 16 del Evangelio de San Juan. Este versículo dice así: Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Eh, es Jesucristo el que está hablando en este caso, y según el Islam, Jesucristo está diciendo que él tiene que irse porque si no Mahoma no podría venir.
En este caso también ellos afirman que la palabra consolador se refiere a Mahoma. Otro pasaje que también el Islam utiliza para intentar probar esta doctrina islámica es el pasaje que vamos a leer ahora. También es Jesús, en este caso, el que está hablando, y el pasaje dice así: Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. El Islam también utiliza este pasaje entonces ah, y afirma que el espíritu de verdad que se menciona aquí es Mahoma. Y dice entonces que Jesucristo tenía algunas cosas que enseñar a los cristianos, pero que los cristianos no podían recibirlas en ese momento. Entonces iba a tener que venir Mahoma en el futuro para revelar nuevas cosas con respecto al carácter de Dios y con respecto a la relación entre Dios y los hombres. Esto en realidad lo que está queriendo decir entonces es que Jesucristo no nos dijo todo lo que había que decir, sino que para que pudiéramos realmente comprender todo lo que Dios quiere que comprendamos con respecto a su naturaleza, teníamos que esperar la llegada de Mahoma 6 siglos luego de que Jesucristo llegara a esta tierra. Entonces, este es el otro pasaje que también el Islam utiliza. Ahora lo que vamos a ver es cuál es el contexto de estos pasajes y si realmente es verdad lo que el Islam afirma de que se refieren a Mahoma. Es muy importante primeramente que leamos el capítulo 14 del Evangelio de San Juan, porque en el capítulo 14 se nos dice muy claramente quién es el Consolador, el Parácletos. Y también se nos dice cuál es la misión del Parácletos y qué tipo de relación tenía y iba a tener con los apóstoles a quienes Jesucristo está hablando. Vamos a leer entonces los versículos 15 y 17 del capítulo 14 del Evangelio de San Juan. Estos versículos dicen así: Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Esto se lo dijo Jesucristo a los apóstoles poco antes de ser crucificado. Y es muy importante, por ejemplo, que tengamos en cuenta que Él les está diciendo aquí: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Es decir, que este consolador le sería dado a los apóstoles y a los cristianos, no a gente que vivía en un lugar totalmente apartado de Arabia y que no tenía nada que ver realmente con los apóstoles, sino que aquí les está diciendo que se lo va a dar a los apóstoles y a los cristianos. Y dice otro consolador, porque en realidad Jesucristo también es el consolador de los cristianos, y en ese caso Jesucristo, cuando les estaba hablando a los apóstoles en este momento, Él era el consolador de los apóstoles. Pero Él les dice: no os preocupéis, porque vendrá otro consolador, otro Parácletos, que os será dado para que no estéis tristes cuando yo me vaya. Eh, Otra cosa muy importante en este pasaje es que dice: el mundo no lo puede recibir a este Espíritu de verdad, al Consolador, porque no lo ve ni le conoce. Entonces esto descarta completamente la idea de que el Espíritu de verdad o el Consolador sean Mahoma, porque nos está diciendo muy claramente que el Espíritu de verdad y el Consolador no pueden ser vistos, que el mundo no los puede ver. Los cristianos, bueno, en realidad lo pueden ver porque el Espíritu Santo puede aparecer en forma de paloma, o en otras formas, pero lo que dice claramente esto es que el mundo en general no va a poder ver al Espíritu de verdad y al Consolador, por lo cual no puede ser jamás un ser humano y no puede ser jamás Mahoma. Y aparte, el pasaje también sigue y dice: pero vosotros le conocéis. Con lo cual Jesucristo está diciendo aquí que en ese momento, cuando él estaba hablando con los apóstoles poco antes de ser crucificado, ya los apóstoles conocían a este Consolador. Y lo conocían porque en realidad es el Espíritu Santo. Y por tanto es imposible que sea Mahoma, porque Mahoma, como sabemos, nació en el siglo VII.
Entonces los apóstoles no tenían ningún tipo de... no había forma de que ellos conocieran a Mahoma. Y el pasaje además sigue y dice, porque mora con vosotros. Y esto demuestra totalmente no hay forma de discutir esto, de que Mahoma no existía cuando Jesucristo habló con los apóstoles y les dijo esto. Por lo cual podemos concluir que el Consolador no es Mahoma. Y otra cosa también muy importante es que dice porque mora con vosotros y estará en vosotros. Y cuando Mahoma ingresó en los apóstoles, en el cuerpo de los apóstoles, o ingresó en el cuerpo de los cristianos, jamás. Eso es una cosa totalmente contraria a cualquier doctrina del Islam o cristiana, o incluso contraria al sentido común. Mahoma era un ser humano y por lo tanto no podía morar dentro de los apóstoles, ni tampoco puede morar dentro de nadie, ni ahora, ni antes, ni jamás. Entonces este pasaje demuestra claramente que el Consolador y el Espíritu de verdad no son Mahoma. No hay ningún tipo de relación entre los pasajes que habíamos leído antes y este pasaje que estamos leyendo ahora y Mahoma. Mahoma no se encuentra mencionado, esto no es una mención acerca de Mahoma. Otro versículo que también es muy importante y que también nos dice claramente quién es el Consolador es el versículo 26 del capítulo 14 del Evangelio de San Juan, que dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Entonces, acá vemos claramente que en realidad el Espíritu Santo es el Consolador. No, el Consolador no es un ser humano, el Consolador no era un profeta que tenía que venir muchos siglos después de Jesucristo, sino que el Consolador es el Espíritu Santo. Y nosotros sabemos, al leer la Biblia nos damos cuenta de que el Espíritu Santo estaba entre los apóstoles cuando Jesucristo estaba también con ellos. O sea que eso coincide con lo que dice el pasaje que está en la parte de arriba de esta diapositiva. Porque vosotros le conocéis, porque los apóstoles conocían al Espíritu Santo. Y también el Espíritu Santo estaba morando en medio de los apóstoles, porque veían la obra del Espíritu Santo, los milagros, también toda la palabra de verdad que Jesucristo hablaba, todo eso era parte de la obra del Espíritu Santo y por lo tanto ellos conocían al Espíritu Santo y el Espíritu Santo estaba cerca de ellos y les había revelado incluso cosas a los apóstoles antes de que Jesucristo fuera crucificado. Y el Espíritu Santo, como vamos a ver más adelante, moró luego dentro de los apóstoles, cuando Jesucristo ya no estaba en la tierra. Otro pasaje también importante para poder determinar que en realidad Mahoma no se encuentra mencionado en el Nuevo Testamento son los versículos 26 y 27 del capítulo 14 del Evangelio de San Juan. Este pasaje dice, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os envié del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí. Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Si ustedes recuerdan lo que habíamos visto anteriormente, este es el pasaje que el Islam utiliza para intentar probar que que la venida de Mahoma está profetizada en el Nuevo Testamento. Pero si leemos atentamente este pasaje, vemos que en realidad no se puede referir a Mahoma, porque dice, yo os lo enviaré del Padre, dice Jesucristo. Y según el Islam, Jesucristo no es el Hijo de Dios. Es más, según el Islam, la peor blasfemia es decir que Jesucristo es el Hijo de Dios. Por lo tanto, es imposible que este pasaje se refiera a Mahoma o que sea un pasaje legítimo para el Islam, porque este pasaje dice que Jesucristo les va a enviar algo desde el Padre, y el Islam dice que Dios no es padre de nadie. Entonces, este versículo contradice las doctrinas del Islam desde ya, porque está diciendo que el Padre va a enviar al Espíritu de verdad. Y también dice que el Espíritu de verdad dará testimonio acerca de Jesucristo. Y Mahoma no dio testimonio acerca de Jesucristo. Mahoma no habló prácticamente, no habló mucho de Jesucristo, ni tampoco dio mucho testimonio acerca del Evangelio de Jesucristo. Y otra cosa importante es que este pasaje dice, y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Con lo cual está diciendo Jesucristo aquí que el testimonio que iba a ser dado por el Consolador ya iba a ser dado también por los apóstoles. Con lo cual eso quiere decir que según el Islam, entonces, si este versículo se refiere al Islam,
apóstoles, después de que Jesucristo fuera crucificado, tendrían que haber estado predicando el Islam. Y eso no tiene ningún tipo de basamento histórico, es una locura completamente, no hay ningún tipo de evidencia de que los apóstoles hayan predicado algo semejante al Islam. Y es más, la conducta de los apóstoles, que se encuentra registrada en un montón de documentos históricos, no, y eso, de eso lo podemos hablar más tarde en otro video, no coincide para nada con la conducta del Islam. No declararon yihad a nadie, en realidad nunca se defendieron, murieron como mártires todos ellos, de manera pacífica, sin recurrir nunca a la violencia. Entonces, no tiene ningún sentido decir que este pasaje se refiere a Mahoma. Este es el otro pasaje que también utiliza el Islam para intentar probar que en realidad que Mahoma se encuentra mencionado en el Nuevo Testamento. El pasaje dice así: aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. En este caso simplemente añadí el versículo siguiente, al versículo que normalmente los musulmanes utilizan para tratar de probar sus doctrinas. En este caso vemos claramente que el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo, vendría y glorificaría a Cristo. Y esto, Mahoma nunca glorificó a Cristo, al contrario, trató de disminuir la gloria de Cristo porque él dijo que Jesucristo no era el Hijo de Dios ni era Dios, sino que era únicamente un profeta. Entonces Mahoma en realidad hizo lo contrario a lo que dice este pasaje, porque no glorificó a Cristo, sino que intentó disminuir la gloria de Cristo. Y además tampoco Mahoma tomó de algo que Cristo hubiera dicho, sino que en realidad, según lo que afirma el Islam, Mahoma reveló algo nuevo, algo totalmente diferente. Entonces este pasaje en realidad no tiene ninguna relación con Mahoma. Ahora vamos a ver quién era realmente el Consolador. Ya lo vimos anteriormente cuando leímos el pasaje en el cual nos dice el Evangelio que en realidad el Consolador es el Espíritu Santo. Y ahora vamos a leer el pasaje en el cual el Consolador llega y mora dentro de los apóstoles. Este pasaje está contenido en el capítulo, 16 en el capítulo 2, perdón, de Hechos. En este capítulo dice así: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Los que estaban reunidos eran los apóstoles y también otros discípulos de Jesucristo. Y entonces vemos en este pasaje cómo el Espíritu Santo vino a morar dentro de ellos. Y también mora en cualquier otra persona que acepte a Jesucristo como Hijo de Dios y como Salvador. Entonces esto explica todo, digamos, explica, como habíamos leído anteriormente, el Consolador es el Espíritu Santo, y en este pasaje se nos describe cómo el Espíritu Santo cumplió la promesa hecha por Cristo porque llegó a vivir dentro de todos los cristianos. Por último, quiero mostrarles una verdadera profecía bíblica que saqué en este caso del libro de Isaías. El libro de Isaías está lleno de profecías acerca del Mesías, y una de las más hermosas de estas profecías está en el capítulo 53. Así que bueno, vamos a leer ahora el capítulo 53, que dice así: ¿quién ha creído a nuestro anuncio, y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Entonces al principio de este pasaje nos dice Dios quién ha creído a nuestro anuncio, y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová. Esto lo dice porque cuando el Mesías llegó a Jerusalén, al pueblo judío, poca gente creyó en él. Por eso dice quién ha creído a nuestro anuncio. Y también dice: subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos.
Este pasaje, o sea, esta parte del pasaje que estamos leyendo es muy interesante porque nos dice algo sobre el aspecto físico de Jesucristo. Normalmente en las películas Jesucristo aparece como una persona físicamente atractiva, pero la Biblia nos dice que en realidad Jesucristo no tenía en realidad una belleza física, sino que todo su atractivo residía en su mensaje y en el amor que él demostraba por la gente que tenía cerca. Después el pasaje prosigue: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. O sea que el Mesías no iba a ser una persona, no iba a ser recibido por el pueblo judío de manera triunfante o de manera como por ejemplo coronándolo como un rey o algo por el estilo, sino que por el contrario iba a ser despreciado y desechado entre los hombres, y iba a sufrir mucho también. Y dice en este pasaje que no lo estimamos, es decir, que el pueblo judío no reconoció al Mesías cuando el Mesías llegó. Y todo esto estaba ya escrito en el libro del profeta Isaías mucho antes de que Jesucristo naciera. Luego el pasaje prosigue: ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados; el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. En esta parte del pasaje, Dios nos explica cómo el Mesías tendría que sufrir por nuestros pecados, porque en el Islam Dios ignora los pecados de los que creen en el mensaje de Mahoma, pero eso no es realmente justo, porque un Dios verdaderamente justo no puede ignorar los pecados de la gente. El Dios de la Biblia no ignora los pecados de los cristianos, ni tampoco de los que no son cristianos, sino que la única forma en la que el Dios de la Biblia puede salvar a alguien es haciendo que los pecados de esta persona sean pagados por el sacrificio de Jesucristo, porque todo pecado tiene que tener su paga, tiene que tener su castigo. Entonces, o pagamos nosotros mismos por nuestros pecados, yendo al infierno, porque nadie puede ser justificado por su propia conducta, todos hemos pecado, sino que, y la otra opción es que nosotros pongamos nuestra confianza en Jesucristo y lo aceptemos como nuestro Salvador, y de esa manera nuestros pecados van a ser pagados por Jesucristo, por el sacrificio de Cristo en la cruz, y no por nosotros mismos. Entonces, a eso se refiere este pasaje cuando dice que Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y que Él fue herido por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados, porque cuando Jesucristo murió en la cruz, estaba pagando por el pecado de todos los que creerían en Él en el futuro. Luego este pasaje sigue y dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. En esta parte del pasaje lo que vemos es que el Mesías iba a pagar por nuestros pecados, lo dice muy claramente aquí: mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Y también dice en este pasaje que todos nosotros nos apartamos, todos nosotros pecamos, porque dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Es decir, que todos dejamos a Dios. No hay uno solo que sea justo, y todos necesitamos a Jesucristo para ser justificados ante Dios. Y por eso Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Y después prosigue y dice: angustiado él y afligido, no abrió su boca; como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Si leyeron el Evangelio se van a acordar de que Jesucristo, cuando estaba delante de Pilatos, no dijo nada en su defensa, respondió solamente a un par de preguntas y después permaneció completamente en silencio. Y Pilatos se maravillaba de que Jesucristo no intentara defenderse, no intentara culpar a otras personas, sino que simplemente se mantuvo en silencio, porque justamente Jesucristo había venido al mundo a morir por nuestros pecados. Entonces no intentó eludir esa responsabilidad que tenía él para con toda la humanidad. Por eso dice que fue como cordero fue llevado al matadero y no abrió su boca. Y luego dice: por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Esta parte del libro de Isaías nos dice que el Mesías iba a tener que morir, porque dice: por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes. Con lo cual el Mesías claramente tenía que morir. Y dice luego: ¿por qué murió también? Y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y dice más claramente aún: y se dispuso con los impíos su sepultura.
Es decir, que no hay duda, no hay duda alguna de que el Mesías tenía que morir. Y dice, con los impíos se dispuso su sepultura porque Jesucristo, como ustedes recordarán del Evangelio, murió en medio a dos ladrones que estaban siendo crucificados y murieron a, a la derecha y a la izquierda de Jesucristo. Por lo tanto, él murió como un criminal. Y por eso dice, con los impíos se dispuso su sepultura porque él murió como un criminal y murió como si fuera una persona malvada, cuando en realidad no lo era. Y dice más adelante, más con los ricos fue en su muerte, porque José de Arimatea, una vez que Jesucristo había muerto, tomó el cuerpo de Jesucristo y lo llevó a una sepultura muy costosa que José de Arimatea había adquirido para sí mismo. Y por eso, bueno, con los ricos fue en su muerte, porque José de Arimatea, siendo una persona muy rica, fue quien sepultó el cuerpo de Jesucristo antes de que Cristo resucitara. Y luego dice, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Luego el pasaje prosigue y dice en este caso, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, perdón, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. A esto es muy claro en este caso, cuando dice cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje y vivirá por largos días. Con lo cual nos está diciendo que el Mesías tenía que morir y luego resucitar. Es clarísimo esto porque nadie puede poner su vida en expiación por el pecado y después vivir largos días. Entonces esto está hablando claramente de la resurrección del Mesías. Y luego dice, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Nuevamente Dios nos dice que el propósito del Mesías en esta tierra no era hablar acerca de Mahoma ni profetizar que luego vendría Mahoma, sino pagar, morir por nosotros y pagar por nuestros pecados y justificar a quienes creyeran en él, justificar a quienes pusieran su fe en Jesucristo y siguieran el ejemplo de Jesucristo y vivieran como Él vivió en este mundo. Luego dice, por tanto yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, ya que, como habíamos dicho antes, Él murió junto a unos ladrones y murió la muerte de un criminal. Y luego dice, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Y esta parte se refiere a que cuando Jesucristo estaba en la cruz y la gente estaba burlándose de él, lo habían torturado mucho y luego lo habían crucificado, Jesucristo aún así oraba por la gente que estaba alrededor de él, la gente que lo estaba insultando y que lo escupía en él y que lo golpeaba. En el Evangelio dice, por ejemplo, que Jesucristo, al ver a esta gente que lo estaba tratando de esta manera, él dijo, perdona a los padres porque no saben lo que hacen. Y eso demuestra qué clase de persona era Jesucristo, qué clase de Mesías tiene la humanidad. Él ni siquiera le deseó el mal a la gente que lo había flagelado, lo había escupido, lo había golpeado, lo había crucificado y lo estaba en ese momento matando. Y él aún así, él oraba por ellos y eso está claro en el Evangelio y también estaba profetizado como vemos aquí en el libro de Isaías. Bueno, entonces el propósito de este video era simplemente demostrar que en realidad Mahoma no está mencionado en el Nuevo Testamento, que en ningún momento ni Jesucristo, ni los apóstoles, ni nadie, ninguno de los autores del Nuevo Testamento mencionó a Mahoma. Y eso quiere decir que el Corán está entonces equivocado, porque el Corán dice que Mahoma está mencionado en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, y como hemos visto, los versículos que normalmente el Islam utiliza para tratar de probar esta aserción son falsos. Y eso quiere decir que el Corán en realidad no es la palabra de Dios. Este video yo lo hice realmente principalmente para la gente musulmana porque la actitud que yo creo que el cristiano, bueno, que yo creo la actitud que realmente el cristiano tiene que tener con respecto al musulmán es una actitud de amor en la que tenemos que tratar de compartir con ellos el Evangelio de Jesucristo porque el Dios del Islam no es un Dios que ame a la gente de manera incondicional, mientras que el Dios de la Biblia es un Dios que ama a las personas de manera incondicional. Incluso los musulmanes que por ahí persiguen a los cristianos y que en este momento están matando a muchos cristianos en el Medio Oriente,
incluso estos musulmanes son amados por Dios y Dios quiere que se salven y quiere que sean salvos por medio del sacrificio de Jesucristo. Pero para ello el musulmán, la persona que cree en el Islam, tiene que darse cuenta de que en realidad el único camino hacia Dios, la única persona en la cual hay salvación es Jesucristo, y que Jesucristo no es simplemente una persona, sino que Él es el centro de toda la escritura. El Antiguo Testamento habla sobre Jesucristo y el Nuevo Testamento habla sobre Jesucristo. Y no hay nadie aparte de Jesucristo que pueda darnos la verdadera comunicación con Dios. Así que por ello, digamos, hice este video y espero que también sirva para que la gente que no es musulmana, sino cristiana o ateos, tomen un poco de conocimiento acerca de qué dice el Islam y qué es lo que dice verdaderamente la Biblia. Así que bueno, les agradezco por haber escuchado este video.